En Mateo capítulo 9, versículo 35, escuchamos una historia acerca de lo que Jesús encuentra cuando camina en este mundo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Ajá. A veces se escucha el testimonio de la iglesia, ¿verdad? En un mundo necesitado, ¿a qué vino Jesús? ¿Quién entiende lo que la iglesia dice? Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús mismo dijo: no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús viene y a través de las aldeas, ¿cómo demuestra Jesús el corazón de Dios de salvarnos? Él enseña, Él sana, Él proclama el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Las buenas noticias de que por fin Dios ya ha enviado al Rey, el Mesías, Cristo Jesús, cuyo nombre, por cierto, significa Yahweh el Salvador, Dios el Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Jesús es Dios el Hijo, quien ha venido a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra corrupción, de la enfermedad, de la muerte. Cristo vino a darnos vida y una vida abundante. Pero la paradoja de su venida y de su mensaje es que aunque Cristo vino a salvarnos, ¿cómo respondió la gente a la persona y presencia de Jesús? Lo crucificaron, le rechazaron y un día gritaron: crucifícale, este hombre no conviene que viva. La humanidad traicionó a Jesús y en lugar de una corona real de oro, le pusimos una corona de espinas. Pero aún así, Jesús se da cuenta que esta humanidad tan corrupta, esta humanidad tan rota por el pecado, es una humanidad que está como ovejas sin pastor, desamparadas, dispersas. Y lo que Jesús siente en su corazón es compasión por ellos. Compasión significa que Jesús sufre con nosotros. Jesús experimenta el sufrimiento de este mundo y viene a darnos opciones, dos opciones. Salvación, que es el corazón de Dios. Pero la otra cara de la moneda es que si rechazamos su salvación, lo único que queda es condenación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la decisión. Cristo vino a salvarnos, pero muchas veces nuestros pecados nos ciegan de tal manera que no queremos ser salvados. Y cuando no queremos ser salvados, ¿nos puede obligar Dios? Todos nosotros hemos oído o conocido a alguien cuyos comportamientos autodestructivos son tan difíciles de manejar que ellos mismos no se quieren ayudar. A veces es una adicción, farmacodependencia, drogas, a veces el alcoholismo, a veces una relación destructiva, una relación de codependencia enfermiza. Y tú le dices a la persona: ¿sabes qué? No vivas así, me lastima lo que haces cuando te destruyes a ti mismo. Ni modo. Está atrapado en este círculo vicioso donde sus actitudes y hábitos autodestructivos no le permiten
ser rescatado. A veces aquellos que aman a la persona en tal situación se sienten impotentes, pero aquí está lo complicado del asunto. Cuando abusamos en nuestras decisiones de las cosas malas, tarde o temprano nuestras decisiones, ¿qué tienen? Consecuencias, correcto. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué sucede cuando Dios quiere salvarnos y nosotros le decimos no? El que no cree en Él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a ver el día de hoy cómo en el libro de Deuteronomio Dios le dio al pueblo de Israel un legado, le dio una herencia para que disfrutaran la bendición de Dios en medio de un contexto donde la gente y las naciones tenían tantas actitudes tan destructivas que les había llegado el momento de recibir el juicio de Dios. Tú y yo muchas veces abusamos de la gracia de Dios a tal punto que lo único que puede restarnos es el juicio de Dios. Tarde o temprano las cosas caen por su propio peso y la paga del pecado siempre es muerte. Dios nos da pacientemente oportunidades de arrepentirnos porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero cuando abusamos de su gracia, cuando la gracia de Dios se termina, adivina qué llega: su juicio. Y su juicio es devastador. Bueno, al pueblo de Israel el día de hoy vamos a ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y capítulo 8, Dios les reveló que las naciones paganas de Canaán, había llegado el momento de su juicio. Ya no iba a haber más oportunidad hacia adelante. Dios los iba a juzgar y hasta ahí iban a llegar. Pero al pueblo de Israel Dios le iba a permitir entrar y heredar la tierra, porque a través del pueblo de Israel Dios tenía el propósito de salvar a la humanidad. Y lo que eso hacía para el pueblo de Israel es que Israel estaba atrapado entre la espada y la pared. ¿Qué significa eso? Sí, estaba atrapado porque Israel iba a ser el instrumento de Dios para ejecutar el juicio de Dios sobre las naciones paganas, pero también iban a ser aquellos que recibieran la misericordia de Dios para vivir una vida nueva. Así como el pueblo de Israel, la iglesia en el Nuevo Testamento está en medio de un conflicto cósmico, donde el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder y van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué significa ser testigo de Cristo? Bueno, nuestro testimonio, como el pueblo de Dios, así como el del pueblo de Israel en el contexto de Deuteronomio, nuestro testimonio es una moneda de dos caras. Por un lado, el creyente tiene la responsabilidad y el mandato de decirle al mundo las buenas noticias de que Dios es un Dios que quiere salvar a la humanidad. Esas son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias, es el Evangelio, pero a veces las buenas noticias ante un mundo incrédulo no valen nada. Y te voy a decir por qué. Porque las damos por hecho. Porque no nos damos cuenta de qué tan malas son las malas noticias de nuestra condición. Entonces, por un lado, nuestro testimonio dice: el reino de Dios se ha acercado, buenas noticias, Dios te ama. Pero la gente a veces bosteza y dice: ¿eso a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo que tiene que ver contigo es que en la otra cara de la moneda, las buenas noticias son buenas noticias, porque las malas noticias son que sin la intervención del Dios Salvador, tú y yo estamos completamente perdidos. Y solo es cuestión de tiempo hasta que todo el pago de nuestros pecados nos cae en la espalda. Estamos perdidos. Los teólogos hablan de eso como una depravación total. Somos pecadores de nacimiento y nuestro pecado trae como consecuencia muerte. Estamos perdidos. No hay buenas noticias hasta que entendemos nuestras malas noticias. Y esto es importante porque si hemos de dejar un legado y una herencia a las siguientes generaciones, cada uno de nosotros tenemos que decidir, escúchame bien, cada uno de nosotros tenemos que decidir si el Dios de la Biblia se convierte en nuestro Salvador que nos rescate o en nuestro juez que nos condene. Va a ser el mismo Dios. Un día tú y yo nos vamos a parar delante de su trono a dar cuenta por nuestra vida y nuestra fe. Nuestra fe en este Dios va a ser lo único que nos dé una oportunidad de recibir la vida eterna que Él ha prometido a todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Y si esa fe no es tu fe, lo único que vas a recibir es la consecuencia de tus pecados. Por eso es tan importante entender cuál es nuestro testimonio y qué responsabilidad tenemos delante de Dios. Jesús lo experimentó de esta manera: compasión. Dios nos llama a dolernos por lo que le duele a Él.
y a Dios le duele los perdidos del mundo. Acompáñame, vamos a ver Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a hablar de cómo tenemos un legado, una herencia que tiene que pasarse a la siguiente generación si el Evangelio va a seguir siendo las buenas noticias. Deuteronomio 7 y 8. Y la pregunta de hoy es esta: ¿cómo debe responder el pueblo escogido de Dios ante la severidad del juicio de Dios y su bondad, la bondad de su gracia redentora para asegurar su legado a la próxima generación? Dos cosas: la severidad del juicio revelado de Dios y la bondad de su gracia redentora. Deuteronomio 7 y Deuteronomio 8. En estos dos pasajes, precisamente, Dios habla de estos dos grandes temas. Capítulo 7, Dios habla acerca de su juicio, y capítulo 8, Dios habla acerca de su gracia. Y déjame decirte que cuando Dios anuncia juicio, juicio es lo último que Dios quiere hacer. Pero ahí en medio del juicio de Dios sobre la humanidad perdida y sobre su oferta de gracia redentora está el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver todo este tema del plan de salvación de Dios con el pueblo de Israel? Bueno, Dios iba a salvar a la humanidad a través de las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdas lo que le dijo a Abraham? En tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador, nacido de la mujer, que vendría y aplastará a la serpiente en la cabeza. Este Salvador es la promesa que Dios le dio a Abraham. Después de la Torre de Babel, después del diluvio, Dios escogió a este hombre, un hombre de fe, y a través de alguien tan pequeño formó una nación a través de sus hijos. Su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, y sus 12 hijos, formó la nación del pueblo de Israel. Y aunque Israel era un pueblo tan pequeño que acabó siendo esclavos en Egipto, Dios llamó a los israelitas para ser la nación y la familia de donde vendría el Mesías, el rey que rescataría a la humanidad. Esta familia, aunque a la luz de los ojos del mundo era algo tan pequeño y menospreciable, era más importante que los imperios del mundo. Porque a través de esta familia Dios traería al Salvador. Sin Israel no hay Salvador, Cristo Jesús. Y para preservar a su familia y traer al Salvador, Dios tenía que enfrentar a las naciones paganas que constantemente querían destruir a Israel. ¿Te acuerdas? Hace unas semanas vimos cómo el rey de rey Balac, hijo de Zippor, de los no eran moabitas, madianitas. ¿Madianitas? En Génesis, ¿te acuerdas? Hablamos que manda llamar a Balaam, el de Mesopotamia, el brujo este. Bueno, Israel constantemente era perseguido y era atacado por naciones paganas. Constantemente era amenazado para ser destruido. Y Dios confronta a las naciones paganas y Dios le permite a Israel convertirse en la nación a través de la cual traiga al Salvador, pero no sin un conflicto. Bueno, en capítulo 7 vamos a hablar acerca de qué tan severo es este conflicto. Y algunas veces el conflicto es tan severo que Dios le pone un hasta aquí y le dice a las naciones paganas o al pecador empedernido, ya no más. Y cuando eso sucede, a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios, en ese contexto el pueblo de Israel, cómo enfrenta a Israel la realidad del severo juicio de Dios y cómo es que Israel se convierte en un testigo de este juicio y qué actitud debe tener? Entonces vamos a ver dos cosas de esos pasajes, a grandes rasgos. Capítulo 7 habla del juicio de Dios y lo severo de este juicio. Capítulo 8 habla de la gracia de Dios sobre aquellos que ha escogido porque han creído en sus promesas. Y vamos a ver dos cosas. En cada uno de estos pasajes vamos a ver la realidad del juicio o la gracia de Dios y después qué postura Dios quiere que su pueblo tenga ante estas dos realidades. A veces pensamos cuando a alguien le va mal que uno es mejor que ellos, ¿verdad? Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo te sientes tú cuando a tu enemigo le va mal? Hasta que, ¿verdad? Venganza, justicia poética, aguas. ¿Se te da gusto cuando tu enemigo sufre? ¿Estás escuchando el mensaje de Cristo entonces o de alguien más? Porque Cristo en el Nuevo Testamento nos manda amar aún a ¿quién? A nuestros enemigos. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué postura tiene que tener nuestro corazón cuando vemos el juicio de Dios alrededor? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, ven conmigo. Deuteronomio 7, versículo 1 al 5. Vamos a ver la realidad del juicio devastador, de la realidad del juicio soberano y devastador de Dios. 7 del 1 al 5. Dice así.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás a tu hija y a su hijo, a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellas: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Cómo debe responder el pueblo escogido de Dios ante la severidad de su juicio y la bondad de su gracia redentora para asegurar un legado a la próxima generación? Son 2 cosas. La primera de ellas, para asegurar este legado, esta herencia, esta fe de Dios, sus testigos, su pueblo, aquellos que se dan cuenta de lo que Dios está haciendo, que fueron elegidos soberanamente por Dios, deben comprender y responder adecuadamente a 2 cosas. La primera es esta: la severidad de su juicio sobre la humanidad pecadora y obstinada, con humildad. ¿Cómo Dios quiere que respondamos? Con humildad. En los versículos que acabo de leer, Dios le dijo al pueblo de Israel: tú estás a punto de entrar a la tierra prometida. Y cuando entres a esa tierra prometida vas a encontrar que ya está ocupada. Hay 7 naciones más fuertes que tú. Naciones que habían estado ahí por cientos de años. De hecho, más de 400 años antes, en Génesis 15, cuando Dios habló con Abraham, Dios le dijo: un día a tus descendientes voy a dar esta tierra, pero todavía no, porque no ha llegado la maldad del amorreo todavía a su punto máximo. Van a pasar más de 400 años. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, toda la tierra que tú ves alrededor me pertenece a mí, y yo se la doy a quien yo quiero. Y ahorita estas naciones están viviendo aquí. Yo les he permitido vivir aquí. Un día te la voy a dar a ti, pero todavía no. Porque un día se las voy a quitar. ¿Cuándo? Cuando su vida sea tan tóxica y destructiva que ya no puedan estar aquí. Van a pasar más de 400 años. Lo que Dios está diciendo es esto: les voy a dar 400 años, más de 400 años, para que ellos cambien su manera de ser, de sus tendencias autodestructivas, y se vuelvan a mí, para que se arrepientan. ¿Y arrepentirse de qué? Bueno, si usted estudia la historia del Antiguo Oriente, del Medio Oriente, usted se va a dar cuenta que los cananeos eran personas y eran culturas bastante complicadas y depravadas moralmente. Sexualmente, idólatras, tenían cultos de fertilidad que era un desastre. ¿Sabe de dónde venían ellos y quiénes eran sus parientes? Los de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ese era ese tipo de pueblo. Era tan terrible que en el tiempo mismo de Abraham, esta ciudad de Sodoma y Gomorra, un día Dios se le acerca a Abraham y le dice: Abraham, las voy a destruir. Y Abraham se consterna, tiene un familiar ahí, Lot, y le dice: Señor, ¿cómo que las vas a destruir? Eso es injusto. Señor, si hallaras unos 50 justos en la ciudad, ¿ibas a destruir al justo con el injusto? Y Dios dice: si ellos 50, no la voy a destruir. Y Abraham dice: Señor, no te enojes conmigo. Si hallaras unos 40, por 40, si hallo 40, no la voy a destruir. Y si fueran 30, y 20, y 10, no la voy a destruir por amor a los 10. Pero adivina qué. Toda la ciudad se había corrompido de tal manera que Dios no hallaba 10. Y Dios envía a sus ángeles para sacar a Lot, el pariente de Abraham, de la ciudad. Y todo mundo merece ser destruido porque ha llegado a tal grado de perversión que, como en Génesis capítulo 6, en el diluvio, todos los designios de su corazón era continuo solamente el mal. Y Dios les dijo: hasta aquí. Y se echó a Sodoma y Gomorra con un juicio devastador. Bueno, estas ciudades de aquí han llegado a tal punto que van a recibir el juicio de Dios. Y dices tú: ay, pero es que qué exagerado. Mira, solo para darte unos ejemplos. Estas culturas practicaban el sacrificio de niños. Tenían ídolos que eran huecos de metal que calentaban y que ponían a sus niños dentro vivos en sacrificio humano para aplacar a estos dioses. Sus cultos de fertilidad tenían tanto hombres y mujeres
que practicaban la prostitución como manera de adoración, porque así es que animaban a sus dioses a la fertilidad. Cosas peores. Si te contara, se te ponía la piel de chinita. Una perversión que ellos querían que otros toleraran. Y Dios les dijo, hasta aquí. A veces personas leen estos pasajes y dicen, ¿cómo es posible creer en un Dios así que practique el genocidio, que acabe con los inocentes? Pero lo que no nos damos cuenta es que este es un caso extremo donde Dios, de manera personal, en un contexto muy específico con el pueblo de Israel, donde es una teocracia, Dios utiliza al pueblo de Israel para traer juicio sobre enemigos recalcitrantes que, si no lo hace, van a destruir la única oportunidad de que la humanidad entera sea salva, porque van a tratar de destruir al pueblo de Israel. Y no lo van a tratar de destruir solamente militarmente, sino con su influencia de idolatría. Dios sabe que el pueblo de Israel no tiene lo necesario para resistir este ataque espiritual. Se van a corromper. De hecho, con Balaam, en el libro de Números, ya los habían tentado, y en Baal peor, habían adorado estos ídolos inmorales. Ya les había pasado. Dios dice, no te cases con ellos, no hagas alianza con ellos, ya no tienen oportunidad de nada y yo voy a traer mi juicio sobre ellos. Pero aún así, empujando un poquito más el punto, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios mande un genocidio de este tipo? Okay. Déjame darte un ejemplo. Tú y yo, en la primavera, si nos gusta la jardinería, si estamos poniendo plantitas, flores, o si te gustan jardines que tengan verduras o comida, tú pones tu tierra, la preparas, plantas tus plantas, las riegas, las cuidas y ahí van tus plantitas creciendo, ¿verdad? Pero inevitablemente, cada primavera, con las plantitas que tú plantes, otras cosas nacen solas. ¿Qué nace solo? Las hierbas, ¿verdad? De todo tipo, los dientes de león, todo tipo de hierbas que ni trabajo cuestan crecer. Riegues o no riegues, fertilices o no fertilices, esas cosas salen. ¿Y qué empiezan a hacer? Llenar todas tus jardineras, llenar todos donde están tus plantas, ¿no? ¿Qué pasa si tú dices, están chiquitas, déjalas? Empiezan a crecer. De hecho, Jesús en la parábola del sembrador nos dice que esas hierbas, esos espinos, crecen y ahogan las plantas que dan fruto. Las hierbas, siempre los espinos van a crecer y van a hacer pedazos tu jardín. Y después tus plantas se van a morir, porque no pueden aguantar la competencia. ¿Qué tiene que hacer el jardinero? Tú tienes que arrancarlas. No hay vuelta de hoja, tienes que arrancarlas, porque si las dejas solas, le dan al traste al jardín. Increíblemente, esta decisión extrema de Dios de confrontar estas culturas es una decisión extrema por amor. ¿Cómo que por amor? Sí, para salvar a la humanidad. Porque si Dios hubiera dejado esas naciones e Israel hubiera entrado, Israel no hubiera sobrevivido y se hubiera asimilado en el paganismo y la corrupción moral de estas naciones. Ya lo habían hecho antes. ¿Y sabes qué tiene que hacer Dios? A veces Dios tiene que ponerle un hasta aquí. Por cierto, no solamente a las naciones, en nuestra vida también, aún como cristianos. ¿Has leído el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 5? 1 Corintios capítulo 5 habla de un hermano en la iglesia que estaba viviendo un estilo inmoral. Y Pablo le dice a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, tal inmoralidad sexual que ni aún se oye entre los paganos, los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. En la iglesia. Y Pablo les dice a la iglesia, ¿que no deberían ustedes haberse consternado por el que hizo tal cosa? Pablo les dice, tienen que traer disciplina. Les voy a decir lo que tienen que hacer. Reunidos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con mi espíritu. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Pero el cual te va a sufrir consecuencias que pudieran causar la muerte. A veces la disciplina de Dios es tal que Dios le pone un mal hasta aquí. Este es el caso de estas naciones. Y no solamente eso. Lo increíble de este pasaje, hermanos, así como muchos donde Dios habla de su juicio, es esto. No es porque Dios condena a unos y salva a otros. La pregunta increíble de la Biblia es esta. ¿Por qué Dios salva a algunos cuando todos merecemos ser condenados? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es por su gracia y por su amor. Y gracia es algo que nosotros no podemos reclamar como si lo merecíamos. Se da gratuitamente y se recibe gratuitamente. Así como Dios no nos obliga a recibir su gracia, nosotros no podemos obligar a que Dios nos la dé. Pero cuando Dios lo ofrece, más vale
que la recibamos mientras está disponible, porque si no hay gracia, lo único que nos queda es juicio. Y a estas naciones, juicio es lo único que les queda. Entonces, por un lado, la severidad del juicio de Dios. Versículo 6, ¿cómo deberíamos responder? Así como el pueblo de Israel frente al juicio devastador de Dios, los que somos creyentes, el pueblo de Dios, ¿cómo debe el pueblo de Dios responder al juicio devastador de Dios? Versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nota que en los versículos anteriores Dios les dijo, no les des tus hijas para que se casen, no te mezcles, tú eres santo, destruye sus altares, no seas sincretista mezclando su religión con tu fe. Dice, tú eres un pueblo santo, apartado para Dios, escogido, un pueblo especial. Cuando alguien te dice, es que tú eres escogido, a veces uno piensa, pues, ¿cómo no? Si mírame al espejo, qué chulo estoy. Cuando yo crecía, cuando estaba chiquito, había un show en la tele en México de los polivoces. Y había una mamá que tenía un hijo, ella única. ¿Cómo lo tuvo? Nadie sabe. Ella decía siempre, ese es mi hijote de mi vidaza, yo lo hice solita. A lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, decía que su hijo, Gordolfo Gelatino, era la adoración de su vida y era un tipazo. Y lo veías al cuate y decía, ¿cómo es posible? A veces, cuando alguien nos trata de manera especial, escogidos, es fácil que nuestro orgullo se infla y decir, pues es que somos escogidos, somos mejores que los perversos que están siendo juzgados. A veces incluso el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha pedido a Dios la destrucción de los enemigos desde una plataforma de orgullo. Entonces mi pregunta es, ¿será que Dios castigó a estas naciones porque Israel era mejor que ellos y merecían ser destruidos para que Israel se mereciera la tierra? Mira lo que Dios les dice. Dice, Dios te escogió para ser un pueblo santo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel, no pienses que porque tú te mereces algo, Dios te lo da. Eras el más insignificante de todos, pero aún así, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel, el hecho de que Dios te ame no tiene que ver con tus méritos, sino con su gracia. Dios te amó porque Dios es fiel y porque Dios es amor, y Dios ama a los que no se merecen ser amados, empezando por ti. Tú eras un pueblo esclavo en Egipto y aún así Dios te amó aunque eras tan pequeño. Hermanos, el Nuevo Testamento es la misma situación, ¿no es cierto? A los corintios Pablo les dijo, miren hermanos su vocación, su llamado. ¿No son muchos ricos? ¿No son muchos poderosos? Lo necio del mundo, lo vil del mundo escogió Dios, lo débil del mundo, para hacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué empieza Dios a hacer con el pueblo de Israel? Israel, cuando Dios ejecute su juicio alrededor tuyo, no pienses que porque tú eres mejor, pero Dios te ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque Dios es fiel. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando tú experimentes el amor de Dios, ¿sabes qué debería producir en nosotros? Dos cosas. Compasión por los perdidos, porque por su pura gracia nosotros creemos en Él ahora, así como el pueblo de Israel. Y segundo, humildad. ¿Sabes qué es la humildad? El darnos cuenta que aparte de la gracia de Dios estaríamos tan perdidos como otros y que por nuestro propio esfuerzo no somos mejores que nadie. Déjame darte un ejemplo opuesto de cómo es una persona no humilde. En el Nuevo Testamento, Jesús está en el templo enseñando a sus discípulos y ve a un fariseo orando. El fariseo dice, Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, avaros, injustos, idólatras. Y ahí junto al fariseo había un publicano, un pecador. Y dice el fariseo, ni siquiera como este pecador. Doy diezmos, hago y voy. ¿Sabes qué Jesús dice? Dice, este fariseo oraba consigo mismo.
Pero el pecador, el publicano, se daba golpes de pecho y ni siquiera quería voltear al cielo y decía: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Jesús les dijo: ese va a regresar a su casa justificado antes que el fariseo. Cuando tú y yo pensamos mejores que otros, que somos mejores que otros, ese es el corazón orgulloso que está ciego a sus propias tendencias autodestructivas. No hay nada más destructivo que un corazón orgulloso. Y Dios le dice al pueblo de Israel: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sé humilde, Dios te amó. Y luego dice versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con aquel que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahí está la severidad del juicio de Dios. No por tu linda cara, sé humilde, pero cuando ya has tú recibido la salvación de Dios como el pueblo de Israel, mira lo que Dios tiene para ti en su bondad y en su gracia. Versículo 12. Dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que la daría. Dios empieza a enumerar las bendiciones que le da. Primero, Dios te escogió para ser santo, ser especial. Segundo, Dios te llama a experimentar la gracia de su amor. ¿Cómo? Dios en su fidelidad te va a hacer fructífero. Va a bendecir tu trabajo, va a bendecir a tu familia, va a bendecirte con hijos. En otras palabras, todas las cosas buenas que vas a disfrutar en la tierra a la que tú vas a entrar provienen de Dios. Conoce que el corazón de Dios es bendecirte. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Consumirás a todos los pueblos que te ha dado Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Y el resto del capítulo 7, Dios habla acerca de cómo aquellos que se dan cuenta que Dios les ofrece una oportunidad de no recibir la condenación que merecen, Dios tiene un plan de bendecirlos. Aquellos que se dan cuenta en humildad, sería tonto no escoger lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, primero, cuando somos testigos del juicio de Dios, ¿qué debe de producir en nosotros? Un sentido de: Señor, gracias. Gracias porque mi vida era esto y ahora me has dado un nuevo comienzo. ¿No dice eso 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí te va. Si tú estás aquí ahorita y estás luchando, le doy mi vida a Dios, no le doy mi vida a Dios, le doy mi vida a Dios, no le doy mi vida a Dios, un pasito en el mundo, un pasito con Dios, pecado y el fin de semana me porto bien. Si estás luchando entre los dos pensamientos, como Elías le dijo al pueblo de Israel, Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan con él, pero si Jehová es, síganle. Si tú estás indeciso entre Dios o el mundo, déjame decirte que Dios te va a dar, las oportunidades que Dios te da son limitadas. Y tarde o temprano, si tú rechazas la oportunidad de arrepentirte cuando llegue el juicio de Dios, a lo mejor no te queda ni raíz ni rama. No abuses de la gracia de Dios. En lugar de ello, recíbela. Recíbela y entrégate a Él. Deja de luchar. ¿Por qué? Porque esa es la segunda cuestión. No solamente Dios quiere que seamos testigos de la severidad de su juicio y tengamos humildad, Dios quiere que disfrutemos de su bondad, de su gracia redentora, que nos demos cuenta que Dios es fiel a sus pactos y que tengamos una lealtad agradecida a Él. Mira la imagen de bendición que Dios quería para Israel, capítulo 8, versículo 1. Aquí está la gracia de Dios y su bondad inmerecida. Dice, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aguántame. ¿Qué clase de herencia y de legado quieres tú dejarle a tus hijos? Esta nueva generación que iba a pasar a la tierra prometida de Israel
tenía la oportunidad de repetir los errores de las generaciones anteriores o de tener un nuevo comienzo. ¿Quieres que tu vida familiar sea la misma que como la familia en que creciste? ¿O estás dispuesto a aprender de los errores de otras generaciones y decirle al Señor, Señor, yo quiero algo diferente para mis hijos? A lo mejor por eso viniste a este país, ¿verdad? Pero luego uno se acostumbra y uno gana en dólares, ya tiene la troca grande, se empieza a pasar las luces, se empieza a beber y a manejar y es un desastre. Si tú abusas de la gracia de Dios, lo único que te va a quedar es juicio. Pero si quieres un nuevo comienzo, ¿por qué no le dices, Señor, ahora quiero que sea tu manera? Y es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Si escuchas mi palabra, si me crees y me obedeces, quiero que veas lo que yo quiero para ti, Israel. Versículo 2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te han traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios y andando en sus caminos y temiéndole. ¿Quieres repetir los mismos errores del pasado? ¿Quieres vivir en el desierto o quieres un nuevo capítulo? Dice, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, de tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Qué sucede cuando Dios, así como el pueblo de Israel, empieza a bendecirnos en este nuevo comienzo? ¿Sabes qué sucede a veces? Las bendiciones que Dios nos da, a veces cuando nos olvidamos de dónde vienen, se convierten en maldiciones. ¿Sabes por qué? Porque hacemos de todo eso ídolos y se nos olvida que el que nos dio todo eso es Dios. Y precisamente es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Vas a entrar en una parte donde Dios va a bendecir la obra de tus manos. Ten mucho cuidado, porque la prueba más grande no es los tiempos difíciles, es la prosperidad. Mira lo que dice versículo 10. Dice, comerás, te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comes y te sacias y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multiplique, todo lo que tuvieres se aumente, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed donde no había agua, te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y ahí está el punto. ¿Cómo quiere Dios que respondamos ante las bendiciones de su gracia? Cuando Dios ya empieza a bendecirnos, a formar nuestra vida para su gloria, prosperamos relacionalmente, emocionalmente, económicamente. Cuando eso suceda, no le des la espalda a Dios. Porque si tú dices, lo que yo tengo, yo me lo gané y yo lo hice yo solito. Déjame preguntarte, ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te dio tu familia? ¿Quién te dio la vida? Si dices, yo me la di a mí mismo, adelante, tú eres tu propio Dios. Pero si tú reconoces a Dios y le adoras y le dices, Señor, no me controla el pan diario porque yo sé que vivo de tu palabra, no me controla la riqueza porque sé que el amor al dinero, esa idolatría te pertenece a ti,
no me controla la apariencia de prosperidad. Al único que soy leal es a ti. ¿Y sabes cómo lo voy a demostrar? Porque yo soy parte de su obra. Yo te voy a servir con mi tiempo, mis talentos, mis tesoros. Yo voy a ser parte de tu obra, contribuyendo para tu obra. Yo voy a servir. Yo voy a darme a mí mismo porque tú me has dado todo lo que yo tengo. En otras palabras, en lugar de dejar que nuestras posesiones nos posean, vamos a rendir lo que somos y tenemos y ponerlo al servicio del Señor. Hermanos, si nosotros, cada uno, no valoramos lo que cuesta el Evangelio, es posible que esta tierra sea muy diferente después sin el Evangelio. ¿Y qué significa eso de valorar el Evangelio? Pastor, me vas a decir que tengo que dar dinero ya. El costo del Evangelio es la sangre de Jesucristo. El costo del Evangelio es que Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo. ¿Tú crees que unos cuantos dólares se pueden comparar con lo que Dios dio por nosotros? No damos por obligación, ni platos pasamos. ¿Sabes por qué damos? Por gratitud, por todo lo que Dios ha dado por nosotros. Hay necesidades económicas, sí hay, pero Dios las suple a través de la generosidad de su pueblo. Pero si tú no le das nada a Dios, ni tu tiempo, ni tus talentos, ni tus dineros, a lo mejor tu lealtad está en otro que en Dios. Pero si tú eres una persona generosa, que te acuerdas que Dios te bendice y le sirves donde quiera que estés, no te estoy diciendo siquiera que des el dinero aquí. Si te das a Dios para servir donde Él te ponga, tienes un corazón agradecido y leal a Él. Pero si no, aguas. Porque a lo mejor tú estás viviendo con un contrato que Dios está a punto de cancelar, así como las naciones de Canaán. Entonces, aquí está la opción. O es la gracia de Dios que nos da salvación y vivimos para Él, o es el juicio de Dios donde la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué dice Dios? Escoge la vida, para que vivas tú y los tuyos amando y sirviendo a Jehová tu Dios, porque Él es vida para ti. Entonces déjame cerrar con esto. El juicio de Dios y la gracia de Dios son dos caras de la misma moneda, y tú y yo, nuestro testimonio, aunque no sea popular, tiene que hablar de los dos. El juicio de Dios es la medicina amarga que debe administrarse con humildad para que la dulzura de la gracia transforme el orgullo en gratitud en nuestra humanidad pecadora. Escúchame bien. Dios tiene buenas noticias para nosotros, pero solamente cuando nos damos cuenta de las malas noticias. Todo este servicio he estado enseñándote estas dos pelotitas, ¿verdad? Dos pelotitas. Estas dos son mi oración el día de hoy, para que uno a uno alcancemos este mundo para el Señor, aunque seamos pequeños, uno a uno. Una de ellas es la iglesia en México, que estamos plantando en Citlapegua. Si tú ves el folletito que te dieron al entrar y lo abres, aquí te vas a dar cuenta que tenemos información de todo lo que nuestra iglesia hace en misiones. Mira los dineros, mira las personas que Dios nos permite enviar. Dios está haciendo algo a través de esta iglesia por la generosidad del tiempo, talentos, tesoros que cada uno de ustedes pone. Gracias. Gracias por creer en el llamado de Dios. Y el video que tú ves ahí en el café, que está en ese muro de madera, esas personas son las personas que están plantando la iglesia en el sur de Oaxaca, en Citlapegua. Ellos se llaman Reina y Antonio. Agarra un separador y ora por ellos, porque a través de ti Dios está alcanzando a personas allá. Hermanos, es luz verde. Dios ya nos está permitiendo plantar una iglesia por tu generosidad. Muchas gracias. Y por cierto, esto se funda a través de la ofrenda de misiones al final del año. Gracias por tu generosidad. Pero segundo, esta otra pelotita son 587 cajitas que nuestro equipo de operación de Navidad, Christmas Child, acaba de poner para mandarlas a todo el mundo. Aquí ves más o menos 300 y tantas, el resto están guardadas, pero 587 cajitas de regalo donde niños van a recibir regalos de Navidad. Es posible que sea el único regalo que reciban, y cada una de esas cajas tiene una presentación del Evangelio dentro. Esas cajitas van a llegar a lugares que tú y yo nunca vamos a ver, pero allá adentro hay un correo electrónico y hay un QR code que, si ellos quieren, pueden contactarnos y podemos comunicarnos. En el pasado 3-4 niños nos han contactado y han venido a conocer a Cristo. A través de esto, Dios alcanza personas. Gracias. Así como estas dos, mi invitación a ti sería la siguiente.
¿Quién es aquel que tú estás alcanzando? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás dando? ¿Por quién estás sirviendo? ¿Por quién estás yendo? ¿Y a quién estás enviando? A lo mejor uno de esos eres tú. Oremos. En este tiempo de oración, al venir a la cena del Señor, si tú quieres agarrar una de estas pelotitas y orar, si tienes a alguien que Dios ya te ha puesto, sea luz verde porque ya le estás compartiendo, amarilla porque le estás diciendo, Señor, dame el valor de decirle, o roja porque estés atorado. En este momento te invito a ponerte de pie. Si quieres agarrar una, llévate a la casa, ora por un momento allí, ponle las letras, haz lo que Dios ponga en tu corazón a hacer, pero no es opcional que vayamos al campo y levantemos la cosecha. Ora conmigo, dile, Señor, en este momento yo me doy cuenta que tú quieres que yo vaya a la mies, Señor, vaya a la labor y sea un instrumento que tú uses para levantar la cosecha. Señor, hubo un tiempo donde yo estaba perdido, sin ti, alejado de tus promesas, Señor. Pero cuando estaba lejos, tu Hijo Jesucristo me alcanzó, me perdonó. Y confesando su nombre en fe, tú me diste la salvación. Señor, perdóname por mi indiferencia, por mi orgullo, por mi falta de humildad, porque puedo ver tanta gente sufriendo y no sentir compasión por ellos. Señor, rompe mi corazón con lo que rompe el tuyo. Te pido por mis hermanos y hermanas en este lugar que al crecer y madurar, Señor, tú nos transformes a cada uno, Señor, en un soldado en tu ejército de salvación, Señor, un soldado donde cada uno sepamos nuestra misión y vayamos valientemente como testigos de tu juicio, Señor, para los que no creen, pero también como testigos de tu salvación para aquellos que reciben tu gracia. Señor, también de los talentos y tesoros que nos has dado, hoy traemos una ofrenda para ti. De lo recibido te damos para que tu obra sea hecha, Señor, hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.